Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente nos encontramos, queridos amigos, en su programa Creed en sus profetas. Como parte de la programación de Nuevo Tiempo, nos sentimos siempre complacidos de presentarles la palabra de Dios, un capítulo por día. Y además de eso, lo hacemos acompañados de los consejos inspirados del Espíritu de Profecía. Para esto siempre estamos junto al pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Ever. Estamos juntos nosotros, juntos con los amigos aquí en el estudio, las cámaras, el control, y también con todos nuestros amigos y hermanos que diariamente por radio, por televisión, por internet, nos convocamos para profundizar el mensaje de Dios. Para hacerlo a la luz de los comentarios inspirados de Elena de White, hoy deteniéndonos en algunos temas de destaque del capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Justamente, pastor, nosotros venimos haciendo un recorrido por los diferentes reinados, los diferentes reyes de Judá, y nos encontramos frente a un rey que parece que el asunto va de mal en peor. La decadencia fue aumentando y el nivel espiritual fue decayendo. Entonces, en ese momento surge un profeta que es bastante conocido del Antiguo Testamento y encuentra una condición espiritual muy triste, muy trágica, y Acaz asciende al trono y entra en escena justamente este profeta. ¿Qué nos dice la inspiración de las condiciones espirituales cuando Acaz asciende al trono? Elena de White escribe en el libro Profetas y Reyes, página 238, el siguiente comentario. La ascensión de Acaz al trono puso a Isaías y a sus compañeros frente a condiciones más espantosas que cualesquiera que hubiesen existido hasta entonces en el reino de Judá. O sea, la frase no es poca cosa, ¿no? Bien contundente. Situaciones las más espantosas que habían existido en aquel reino hasta aquellos días. Muchos que habían resistido anteriormente a la influencia seductora de las prácticas idólatras se dejaban persuadir ahora a tomar parte en el culto de las divinidades paganas. Había en Israel príncipes que faltaban a su cometido. Se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban hasta algunos
de los sacerdotes estaban enseñando por precio. Sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban las formas del culto divino y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. Tremenda la situación. Realmente tremenda, ¿no? Porque dice que a los príncipes, o sea que eran los líderes, ¿no? Faltaban a su cometido. Dice que se levantaban falsos profetas para dar mensajes que extraviaban, que hasta algunos de los sacerdotes estaban enseñando por precio. Sin embargo, había algunos que pretendían hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eso era lo peor, ¿no? Porque pretendiendo hacer la voluntad de Dios, conservando la forma externa del culto, Una apariencia. en realidad estaban engañando vilmente al pueblo. Diciendo, no, tranquilos, aquí nosotros estamos conservando nuestras tradiciones, pero en realidad era solamente una fachada. Claro, porque no hay nada más, más feo y más difícil de entender y de aceptar que un falso profeta, ¿no? Porque es mejor hacer silencio que enseñar falsedad. Claro. Es mejor dejar de decir lo que Dios ha hecho antes que decir contrario a lo que Dios está diciendo. Y estos habían entrado en ese esquema, entonces se crea una confusión, se crea un movimiento difícil de entender y de percibir con claridad el camino, que de paso es similar a lo que ocurre en nuestros días también, ¿no? Claro. Porque hay tantos conceptos religiosos, muchas personas que me preguntan, dicen, pastor, pero como esto dice así, otros hacen así, ¿dónde está la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Todo el mundo invoca la Biblia y a veces las enseñanzas son contrarias, porque tenemos que tener cuidado. Yo puedo invocar la Biblia y sin embargo no estar diciendo lo que la Biblia dice. Yo puedo aparecer como un profeta de Dios y no ser un profeta de Dios. Así es, pastor. Sin embargo, parece que, como dije al principio, las cosas fueron empeorando, ¿no? Fueron de mal en peor y la decadencia fue muy visible. Lastimosamente, Acaz, quien debería liderar una reforma, hizo todo lo contrario. Y tal vez queriendo congraciarse con los falsos profetas, con los líderes del culto idólatra, como menciona Elena White, él hizo algo que incluso la inspiración lo evalúa de una manera muy negativa. Quería pedirle que nos amplíe cuál fue una de las peores cosas que hizo el rey Acaz durante su reinado. Voy a responder tu pregunta con el mismo comentario de Elena de White en este libro, pero ahora en la página 243 del libro Profetas y Reyes. Dice así: hacia el final de su reinado, el rey apóstata hizo cerrar las puertas del templo. Se interrumpieron los servicios sagrados. Ya no ardían los candeleros delante del altar, ya no se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, ya no ascendía el suave saumerio del incienso a la hora de los sacrificios de la mañana y de la tarde, abandonando los atrios de la casa de Dios y atrancando sus puertas, los habitantes de la ciudad impía construyeron audazmente altares para el culto de las divinidades paganas en las esquinas de las calles de Jerusalén. Y el paganismo parecía triunfante y a punto de prevalecer las potestades de las tinieblas. Fíjate, en este proceso gradual de decadencia, ¿no? Cierro las puertas del templo. Cuando el templo es el lugar donde encontrarnos de una manera especial con la presencia de Dios, claro, las puertas tienen que estar abiertas siempre. Cierro las puertas. Cierro con los cultos. Aquellos cultos y aquellos ceremoniales que expresaban, por un lado, gratitud por las bendiciones de Dios, que por el otro lado le permitían al pecador presentarse buscando perdón para experimentar la paz. Así que termino con los cultos de gratitud, termino con los cultos que tienen que ver con la búsqueda del perdón de los pecados y una vida nueva. Voy en una caída decadente totalmente. Y después de eso, el otro paso está ahí nomás, al alcance de la mano. Empiezan a construir altares a las divinidades paganas en Jerusalén, la ciudad de Dios, y construidos por los religiosos, por los creyentes. No estamos hablando de que era en la frontera y en el otro país y los otros construían altares. Estamos hablando de construir en la propia casa
altares para dioses inexistentes, ídolos fabricados por la propia imaginación y por la propia mano del ser humano, que se pone en lugar de Dios y crea sus propios dioses. Así que es extremadamente terrible lo que él hizo, ¿no? Me llama la atención la forma gráfica como lo describe Elena White, pastor, y una frase: trancaron las puertas del templo. No solamente las cerraron, las atrancaron. Dice, ¿no? ¿Qué colocarían? No lo sé. Claro, algunas pesas, algunas trabas, para asegurarse para que no fuese, sí, en lugar de asegurarse que estuvieran abiertas, se aseguraban que estuvieran cerradas. Es triste cómo el ser humano llega a esa condición, ¿verdad? Y realmente parecía que las potestades de las tinieblas estaban prevaleciendo, ¿no? Infelizmente así ocurrió, y como la Biblia no solo nos cuenta las cosas buenas, sino que también nos cuenta de los errores y de los pecados, porque quiere enseñarnos a partir de lo bueno que tenemos que hacer y a partir de lo malo que tenemos que evitar. Y nos muestra qué ocurre cuando nos separamos un instante, un momento de Dios. Un paso alejados de Dios nos conduce a otro paso y a otro paso y finalmente a un abismo de separación y de destrucción. Así es, amigos, aprendemos de estas tristes lecciones para no cometer los mismos errores. Tenemos ahora sugerencias importantes y enseguida volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar, o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos reiterarles una invitación a través de las palabras del pastor Bruno Razo. Solamente animarles a que vivamos siempre, siempre dependiendo, unidos y ligados a Dios. Cuidemos el primer paso que nos separa de Él, porque un primero nos lleva a un segundo y así nos alejamos indefinidamente cavando nuestro propio pozo de destrucción y de ruina. Ahora quiero hablar con Dios a través de la oración. Señor, queremos mantenernos unidos a ti. Queremos pedirte perdón por nuestra distracción que después se transforma en rebeldía. Queremos pedirte perdón por nuestro paso de alejamiento que después se transforma en un abismo de separación. Y queremos pedirte que por favor nos ayudes a mantenernos permanentemente unidos a ti para entender el propósito de nuestra vida, para cumplirlo y para ser una bendición para quienes nos rodean. Bendice a todos nuestros amigos, hermanos. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esto ha sido Creed en sus profetas. Nos reencontramos el día de mañana. Será hasta entonces.